Así que nada, os voy a explicar un poco qué es la cronobiología, qué es la crononutrición y por qué importa y qué podemos hacer para vivir mejor en función de estos relojes internos biológicos. La cronobiología es el estudiar pues todos estos ritmos biológicos de los seres vivos, como os decía, no solo de los seres humanos, no solo los hombres, el ser humano se rige por ritmos biológicos, sino que toda la naturaleza, las flores, ¿no? Que se abren y se cierran, los animales y nosotros. Bueno, pues la cronobiología estudia esas relaciones, ¿no? De los ritmos biológicos. La crononutrición es un poco lo mismo, pero es el estudio más concreto de la nutrición en función de esos ritmos biológicos. Y eso nos ayuda a vivir mejor, porque si nuestra máquina no funciona igual a lo largo de las horas del día y a veces pues a lo largo del mes, por ejemplo, ¿no? En el caso de la mujer, en el que bueno, pues también tenemos ritmos biológicos mensuales con nuestro sistema hormonal, pues obviamente si tenemos todo eso en cuenta, bueno, si comemos, ¿no? Teniendo eso en cuenta, vamos a vivir mejor. Así que, bueno, pues la nutrición, crononutrición. Luego, fijaros que hay un concepto, ¿no? Del que se habla dentro de todo esto, son los ritmos circadianos, que a lo mejor habéis oído hablar. Los ritmos circadianos son esos ritmos biológicos que se producen en 24 horas, ¿no? En un día, y en relación con el entorno. Circadiano, ¿no? Esta palabra tiene pues dos partes, digamos, y circa hace referencia al entorno y la parte de día, ¿no? Pues de todo lo que es las 24 horas de una jornada. Entonces, los ritmos circadianos son esos ritmos biológicos que se producen en 24 horas y en relación a factores externos. Porque estamos relacionados con nuestro entorno, con el exterior, inevitablemente. Y entonces, bueno, pues ya como os decía también hay ritmos biológicos que no son de 24 horas, que no son de un día. Hay ritmos biológicos, pues como los ritmos hormonales de la mujer, que pueden ser que son de alrededor de un mes, que son de más días, son con distinta frecuencia. Pero hoy vamos a ver un poco los ritmos de 24 horas. ¿Qué sucede o qué cosas pasan, ¿no? en las 24 horas que tiene un día y una noche? Pues qué sucede y por qué tenerlo en cuenta nos ayuda a cuidarnos. Fijaros que interiormente, ¿no? En nuestro organismo tenemos relojes biológicos que regulan cosas como el sueño y la vigilia, por supuesto, ¿no? Ese es uno de los ritmos circadianos más importantes, el hecho de estar despiertos y luego pasar unas horas durmiendo, que es muy importante porque esas horas de sueño las necesitamos sí o sí para recuperar todas las funciones del organismo y al día siguiente volver a funcionar bien. Pues bueno, relojes biológicos para regular el sueño y la vigilia, para regular la función gastrointestinal. Nuestro sistema digestivo y nuestro intestino no funciona igual por la mañana que por la noche. Y ahora os diré un poco, ¿no? Cómo está funcionando y eso cómo influye en nuestra salud o cómo deberíamos influir bien con la alimentación. Pues relojes biológicos que también regulan la temperatura corporal, que también regulan nuestra capacidad cognitiva y nuestra fuerza muscular. Que regulan, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la secreción de hormonas, muchísimas cosas, nuestra regulación del hambre y la saciedad. Bueno, al final, todo está regulado por esos relojes biológicos internos que se relacionan con factores del exterior y que, como si fuera un engranaje, ¿no? Imaginaros pues piezas de engranaje que unas que funcionan individualmente cada una de por sí, ¿no? Pero están relacionadas porque el movimiento de una hace que la otra también se mueva y eso es un poco lo que pasa con nuestros relojes biológicos que están relacionados y que unos regulan a los otros. Bueno, de los relojes biológicos que hay varios, pero hay uno que es el más importante y ese reloj biológico más importante que es
a nivel neurológico se llama núcleo supraquiasmático. Pero bueno, es una estructura que está en el hipotálamo. Lo importante es que tenemos un reloj biológico que es principal, es como si fuera la rueda del reloj principal, y a raíz del movimiento de este reloj biológico principal, los demás también se mueven y se regulan, ¿vale? Bueno, pues este reloj biológico principal es el que regula el sueño y la vigilia, y eso también nos está dando idea de que el sueño y la vigilia es un elemento principal para nuestra salud, porque está regulado por ese reloj biológico principal que luego va a regular más cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué sucede, ¿no? Es decir, por ejemplo, la regulación del sueño y la vigilia, que esto pues es fácil relativamente de entender, y todos conocemos más o menos o hemos escuchado hablar de la melatonina, que la melatonina es la hormona que nos va a ayudar a conciliar el sueño y a mantenerlo durante la noche. Bien, entonces, este reloj biológico que tenemos en el hipotálamo, que va a regular el sueño y la vigilia, está muy relacionado o va a funcionar muy relacionado con la luz que nos llega a través de la retina, que nos llega del exterior. Porque si viviéramos pues como vivían nuestros antepasados, sin luz artificial, la luz natural es lo que de forma natural, ¿no? pues regula este ciclo. Es decir, si se hace de noche, la disminución de la luz que entra por nuestra retina le da una señal a esa zona del hipotálamo, que es la glándula pineal, y le da una señal a ese reloj biológico de que la luz está disminuyendo y que por tanto es hora de iniciar la fase de reposo, que es la fase de sueño, y por tanto ahí se generan unas señales en las que se acaba fabricando melatonina, que es esa sustancia que nos va a permitir conciliar el sueño y mantenerlo durante la noche. Esa sustancia se empieza a segregar más o menos alrededor de las 8 de la tarde. Depende un poco de mil cosas, porque claro, ahora ya no vivimos tan conectados con la luz, el ciclo de luz del día, ¿no? Porque tenemos luz artificial en las casas, porque tenemos luz artificial en las calles, porque, bueno, tampoco a veces hacemos los horarios que convendría a nivel biológico y mil cosas, ¿no? Y también depende de la estación del año, etcétera. Pero bueno, alrededor de las 8 de la tarde empezamos a segregar melatonina y eso va a favorecer pues que luego podamos dormir. Y luego esa melatonina durante la noche se va segregando, pero llega un momento que empieza a disminuir esa cantidad de melatonina que el cuerpo está fabricando. Y sobre todo, y aunque estemos durmiendo en habitación cerrada, ¿no? En oscuridad, pero el mínimo cambio de luz, de iluminación, no digamos si dormimos con la persiana arriba, ¿no? Pero un mínimo cambio de luz que ya a través de nuestra retina, aunque estemos durmiendo, que estamos con los ojos cerrados, pero que ya empiece a entrar algo de luz, eso ya es una señal pues para que digamos que ese reloj que tenemos en el hipotálamo pues empiece a saber que ya se está haciendo de día y por tanto la cantidad de melatonina ya va a ser mínima para que podamos despertarnos. También va a haber un cambio en otras hormonas que va a segregar el sistema nervioso, otros neurotransmisores, para que nos podamos despertar. Por ejemplo, la serotonina. ¿Vale? Que es la hormona que digamos que cuando la melatonina disminuye, la serotonina empieza a aumentar porque es la hormona la hormona o el neurotransmisor que nos va a activar, que nos va a despertar, que además nos va a despertar y nos va a asegurar que tengamos un buen estado de ánimo. Así que bueno, pues muy importante, ¿no? Aparte de otros neurotransmisores, el tema es muy complejo, pero para simplificarlo un poquito. Entonces, bueno, pues la luz del día, la oscuridad de la noche son muy importantes, mucho. Por eso, pues, bueno, es importante cositas como que cuando vayamos a dormir, durmamos, pues eso, en la oscuridad, porque dormir con una luz encendida, aunque haya personas pues que digan que pueden dormir, pero eso es una señal externa que está interrumpiendo el proceso natural de segregación, ¿no? de fabricación de melatonina,
y está dando una señal equivocada, ¿no? Al sistema nervioso. Así que bueno, luz y oscuridad, muy importante. Por eso hablamos en el contexto del sueño, cuando hicimos el directo con el doctor Álvarez, pues hablábamos, ¿no?, de la importancia de que esas señales queden claras, que los primeros momentos del día nos dé la luz natural, si puede ser, ¿no? Y que en las últimas horas de la tarde, noche, pues ya la luz, aparte de que fuera, pues obviamente ya la luz disminuye, pero que en casa también disminuyamos un poco el nivel de luz y que vayamos a poner luces más de tonos más amarillos, anaranjados, que sería un poco como la luz que hay en un atardecer, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la vigilia y el sueño. Pero hay otros relojes y tienen otras funciones, como os decía. Y ahora vamos a ver un poco en las diferentes horas del día y de la noche qué es lo que sucede. Y sabiendo qué es lo que sucede en esos momentos, podemos entender muchas cosas, ¿no? Cosas de por qué funcionamos, por qué nuestro cuerpo funciona de una determinada manera o porque a lo mejor se nos ha descontrolado y estamos en una situación de desincronización total, ¿no? Bueno, importante, antes de... Gracias por los corazoncitos y gracias por estar ahí, a todas y a todos los que estáis. Bueno, importante, os iba a decir. Cualquier duda, curiosidad que tengáis, cualquier cosa, comentarios que queráis escribir, hacedlo, ¿vale? Yo contestaré buenamente como pueda, si sé. Si no sé, pues también os diré que no lo sé. Pero bueno, pues vamos comentando y si queréis saber alguna cosa en concreto, tenéis dudas de alguna cosa, ¿vale? Bueno, vamos a nuestro ciclo vital, cosas que pasan, ¿no? Ya hemos visto que, bueno, a partir de las 8 de la tarde, pues la melatonina empieza a subir, ¿no? Se segrega esa melatonina en respuesta a una disminución de luz que entra por nuestra retina. Claro, imaginaros que, bueno, pues como os decía, ¿no? Si lo que estamos es en casa y por la noche seguimos con luz muy intensa o seguimos con el ordenador, o con el móvil, pues probablemente esa señal es más débil. Entonces, bueno, pues entendiendo que lo hacemos bien, esa disminución de luz hace que segreguemos más melatonina, bueno, melatonina para poder dormir. Entonces, la melatonina se va a segregar durante la noche, va a tener un pico máximo, digamos, alrededor de las 2 de la madrugada, aunque esto varía, obviamente varía un poquito, ¿no?, entre personas, pero más o menos en general sería así. Alrededor de ese momento de la noche, de las 2 de la madrugada, es cuando tenemos un sueño más profundo, ¿no? Es cuando el cuerpo realmente está desconectado, más desconectado del exterior, con un sueño profundo, intentando el cuerpo pues que ese sueño sea reparador, porque cuando decimos lo del sueño reparador no es porque sí, es porque realmente el cuerpo está reparando muchas cosas. Y entonces, bueno, pues nivel máximo de melatonina, sueño profundo, a partir de ahí seguimos durmiendo. Pensad que otra de las cosas que pasan por la noche, y esto a lo mejor os habéis dado cuenta, a veces, pues porque a lo mejor habéis pasado frío, os habéis quedado fríos, por la noche baja nuestra temperatura corporal y alrededor de las 4 de la mañana, más o menos, las 4, 4 y media, es cuando nuestra temperatura corporal está más baja. El cuerpo baja la temperatura corporal porque está bajando todas las funciones, porque está haciendo otros procesos y estamos durmiendo en reposo y la temperatura baja. Eso, bueno, pues a veces sí hemos podido percibir, ¿no?, que bueno, a mí me ha pasado estos días, ¿eh? Que está haciendo más fresquito y esa bajada de temperatura corporal por la noche me ha hecho coger un poco de frío. Pues eso, ¿no? Que a lo mejor nos medio despertamos a las 5 a las 6 pues con sensación de frío porque, bueno, pues porque la temperatura baja y a lo mejor no nos habíamos abrigado suficiente, ¿no? Muy interesante lo que comenta Andrea. ¿Cómo funciona con las siestas? Normalmente las hacemos a plena luz. Claro, el momento de la siesta es otra historia completamente diferente, no tiene nada que ver con la melatonina, no tiene que ver con la luz y no debería tener que ver con la oscuridad. Es decir, que lo que pasa
a nivel de la hora de la siesta, es que después de la comida principal del mediodía hay como una especie de, pues una especie digamos, de bajada o somnolencia, bajada de energía o somnolencia postprandial, que se le llama, que es normal porque está, digamos, que toda nuestra, el sistema nervioso, la circulación sanguínea, está todo muy enfocado en hacer la digestión y es como que pues da un poco de bajón de energía, da un poco de somnolencia. Y eso es normal, o sea, eso dentro del ciclo de las cosas que nos pasan durante el día es un momento, un pequeño momento de somnolencia que debería ser pequeño, ¿vale? La gente que tiene muchísimo sueño después de comer también puede que haya un problema de que no esté comiendo adecuadamente y ese efecto sea exagerado. Pero dormir un poquito después de la comida no es bueno, no es una mala costumbre. La siesta es una opción y es una opción saludable, pero siempre en el contexto de luz del día, es decir, no nos vayamos a la cama, cerremos la persiana, nos pongamos a oscuras, no, porque estamos ahí, estamos dándole una señal equivocada al cuerpo, de manera que lo ideal para aquel reposo de después de la comida, aquella siesta, es hacerlo pues idealmente, por ejemplo, pues en el sofá, a plena luz del día, por supuesto, y una cosa que sea que dure poquito, ¿no? Es decir, entre 10 minutos, 20 minutos, porque si dormimos más, sí que entonces ya desregulamos también un poco todos los horarios y los relojes internos, ¿no? Pero sí, cuando, como dice Patri, cuando nos coge esa morriña o esa modorrilla, pues es como, bueno, hacer un poquito de parón, respetar esa bajada de energía del cuerpo, descansar un poco, pero sin que llegue a ser un dormir mucho rato y por supuesto no a oscuras, sino a plena luz del día, que es lo que, bueno, pues es de día y es de día, no tiene que ver con el sueño de la noche. Buena cosa. Vale, vale. Bueno, depende que comamos, puede entrarnos como más sueño, ¿no? Después de comer o menos. Hay personas que lo notan sobre todo más, pues con los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono, pues al subir la glucosa un poco más, nos producen más como una sensación pues, ¿qué os diría? Pues como de relajación y demás, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay personas que les pasa pues cuando hacen una comida pues más a base de carne o un poco más contundente con grasas. Así que bueno, es simplemente esa somnolencia que da, pues es porque, bueno, pues porque todo el sistema nervioso, la energía está concentrada en la digestión. Vale. Bien, vale, qué más cosas pasan? Fijaros. Eh, Después de despertarnos, es decir, ya hemos dicho, ¿no? A las 4:30 de la mañana es el momento en el que la temperatura corporal es más baja. Luego hacia las 6, ¿no? Bueno, pues hacia las 6 de la mañana, digamos que el cuerpo ya empieza a activar cositas, porque ya digamos que está cerca la hora probable de despertarnos, ¿no? Y aquí hay una cosa interesante, y es que el cuerpo tiene esos relojes internos que ya están como ajustados a una experiencia o a una rutina, digamos, y obviamente funcionan así y funcionan de forma constante para que siempre sea de la misma manera, más o menos, ¿no? Entonces, el cuerpo hacia las 6 de la mañana, 6 y algo, ya empieza a activar la circulación sanguínea, por ejemplo, empieza a subir un poco la circulación sanguínea, pues que, bueno, después de la noche, cuando hemos estado todas las horas de descanso, la tensión también baja un poco, ¿no? Pero ahí a las 6 de la mañana ya empieza la cosa a activarse, porque estamos cerca de la hora de despertarnos o de levantarnos, ¿no? Y cosas importantes. A las 7 de la mañana, 6 7 de la mañana, empieza ya a interrumpirse la secreción de melatonina, es decir, mm, aunque por ejemplo nos despertemos y tengamos la sensación de que hemos dormido mal o es que hemos dormido mal, ¿no? Pues personas que, como algunos de los que estáis por aquí,
pues por problemas de salud, dolor crónico, etcétera, el sueño no es reparador, dormís mal, a las 7 de la mañana estáis que estáis cao, que no habéis recuperado y no sentís que el sueño haya sido reparador, pero en ese momento, aunque uno quisiera dormir un poco más, ya cuesta, porque la melatonina pues ya prácticamente ya no está, la melatonina ya está bajo niveles mínimos y ya no se va a seguir fabricando. Lo que va a empezar a hacer el cuerpo es va a subir la serotonina y otros neurotransmisores que nos van a ayudar a activarnos, ¿vale? Sí, claro, Charo, con estos problemas debería haber un médico especialista, claro, mira, pues claro que lo hay, es decir, y tenemos que hacer, o sea, tenemos que ser muy conscientes de que es necesario consultar con un médico especialista, en este caso los neurólogos especializados en sueño, tienen sus unidades del sueño y que van a ayudarnos a poder mm, recuperar ese sueño perdido, porque es que dormir es vital, es tan importante como comer. Es que no podemos vivir sin dormir. Y si no dormimos vamos a vivir mal y la salud cada vez va a estar mal, ¿no? Entonces, bueno, sí, cuando tengamos un problema de sueño evidente, cuando tengamos una alteración de los ritmos circadianos, que ahora veremos un poco más cosas, y cuando pues tenemos pistas de que esos ritmos se han alterado, podemos acudir a una unidad del sueño, por ejemplo, pues bueno, en la que yo tengo la suerte de colaborar, está en Tecnon, en Barcelona, en la unidad del sueño del doctor Álvarez. Allí se trabaja desde el punto de vista bueno, de la neurología, obviamente, pero también de la psicología, de la alimentación. Intentamos ayudar a las personas a que duerman mejor porque es de vital importancia, ¿no? Bueno, hecho este paréntesis. Por la mañana, pues eso, ¿no? Lo que os decía, aunque queramos, cuesta más. Y esto es lo que les pasa también un poco a las personas que trabajan de noche, pues que claro, sí, cuando llegan de trabajar, obviamente están cansados, duermen por la mañana, pero eh, no es lo mismo. No recupera igual, no se duerme igual, ¿no? La persona que trabaja por las noches y duerme por las mañanas, bueno, sí, duerme y algo descansa, lógicamente, pero no es lo mismo, porque todo ese reloj no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Nuestro reloj ya ha puesto en marcha toda la activación del cuerpo y nosotros estamos intentando descansar, ¿no? Entonces, bueno, por la mañana también hay una cosa importante y es que hacia las 7 de la mañana, 7:30, 8, alrededor de esa hora se activa el intestino, ¿vale? Entonces, esa activación intestinal es muy importante porque va a marcar pues también el inicio, digamos, de toda la actividad del sistema gastrointestinal. Se activa el intestino. Por eso es relativamente habitual o es lo más normal que por lo menos si vamos una vez al día al baño, ¿no? Pues que normalmente es por la mañana. Esa activación nos hace ir al baño a primera hora o bueno, o después de haber desayunado, etcétera, ¿no? El, el, las ganas, ¿no? El sentir necesidad de ir al baño no solo no solo se regula con el reloj biológico en el momento en el que la mañana activa, ¿no? El intestino, sino que también hay otras señales que lo activan, por ejemplo el hecho de comer, ¿no? El hecho de comer, cuando comemos algo, que el estómago pues está en su volumen normal, pero cuando comemos el estómago se distiende, ¿no? Se hace un poco más grande porque se ha llenado de comida y esa distensión de las paredes del estómago son una señal nerviosa, o sea, esa distensión, digamos que por vías nerviosas llega esa señal al intestino que hace que se empiece a movilizar también. Por eso, pues bueno, hay personas que ese estímulo les ayuda a desayunar e ir al baño, ¿no? Bueno, entonces es relativamente habitual que vayamos al baño por la mañana porque es el momento de activación. No quiere decir que luego en otro momento del día pues vayamos
o tengamos necesidad de ir al baño, lógicamente, porque como os digo, hay otras señales que también lo activan. Por ejemplo, también las comidas muy grasas, si de repente pues tomamos una comida que es muy contundente y con mucha grasa, eso va a activar el movimiento del intestino mucho también, ¿vale? Bueno, eh, en la mañana, digamos que tenemos el nivel máximo también de energía, de memoria, la serotonina está a tope, tenemos el mejor estado de ánimo. La serotonina tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con nuestro estado de ánimo y también con la regulación del apetito, quizá no tanto del hambre, ¿no? Hambre real, sino que la serotonina tiene que ver con ese otro apetito más vinculado a algún diablillo que podamos tener y que nos pueda tentar, ¿no? Es decir, que por la mañana tenemos los niveles de serotonina más altos, unas personas más que otras, pero en general los tenemos más altos, nos sentimos mejor, nos sentimos como más tranquilos, no tenemos tanta ansiedad por picar o por comer, ¿no? Es decir, por la mañana normalmente no suele haber ese problema, a veces sí, pero normalmente, o si lo hay, es mucho menor y eso se acentúa por la tarde-noche, ¿no? Entonces, ¿por qué la serotonina nos ayuda a tener un buen estado de ánimo? ¿No? Estamos pues bien, contentos, tranquilos, no tenemos esa necesidad de comer, ¿no? De comer, pero en el sentido de comer, de picar, así pues un poco por deseo o por ansiedad, etcétera, ¿no? La serotonina nos ayuda por la mañana en ese sentido y también nos ayuda lógicamente y otras neurotransmisores y hormonas que se generan nos ayudan a estar muy despiertos, concentrados, ¿no? Máximo nivel de memoria. Bien, esto en general, ¿vale? Es verdad que hay personas que pues no sienten eso, sienten que están más activos o con mejor memoria o con mejor capacidad de trabajo y de rendimiento cognitivo por la tarde. Pero en general es por la mañana. También esto depende un poco de nuestro cronotipo y ahora cuando acabe de explicaros un poco la rueda de las 24 horas, os explicaré los cronotipos y vemos a ver, ¿no? Cada uno de vosotros si os identificáis con un cronotipo o no, no especialmente, ¿no? Pero bueno, normalmente sí. Bien, entonces llega el mediodía, 12 del mediodía, nivel máximo de, digamos, a nivel de luz solar, bueno, pues el momento en el que ya se debería acercar la hora de comer. Comemos muy tarde normalmente y esto es otra de las cosas que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Para nuestro ritmo biológico, lo ideal a la hora de la comida principal del día debería ser que la hiciéramos alrededor, digamos que alrededor de la 1 de la tarde, ya no digo de las 12, ¿no? Porque para nosotros sería como demasiado pronto, pero por lo menos de alrededor de la 1, más que a las 2 o por supuesto más que a las 3 de la tarde, que a las 3 de la tarde no deberíamos estar comiendo. Por eso a veces cuando tenemos ciertos horarios, ¿no? De trabajo, a veces pues horarios, yo qué sé, pues que entramos a las 8 y salimos a las 3 o entramos a las 8 y salimos a las 4. Es mejor comer en el trabajo algo a la 1 y que no comer y esperarme a salir del trabajo y llegar a casa que se me hacen las 4 de la tarde o más y comer a esas horas que ya es muy tarde, ¿vale? Entonces, bueno, pues llega la hora del mediodía. La hora del mediodía es una hora en la que el cuerpo todavía está también, el metabolismo está muy activo, los receptores de la insulina están activos, todo todavía está pues bien, funcionando perfectamente para aceptar pues todos los nutrientes que vayamos a consumir, para tener un buen gasto energético, etcétera. Así que bueno, pues esa comida temprano si podemos y luego ya es verdad que podemos tener ese momento de somnolencia, ¿no? Después de la comida. Y de hecho es ideal que, aunque no hagamos una siesta, pero es ideal que tengamos tiempo suficiente para comer pronto y comer con un tiempo razonable. Es decir, bueno, pues mis 20 minutos por lo menos, si no idealmente media hora o un poquito más, y después tener pues tener la oportunidad ni siquiera de por lo menos de tener 10 minutitos de pues nada, de relax. O sea, es que aunque no durmamos, ¿no? De aquello de estar un poco, pues nada, sin hacer nada. Tranquilos, relajados y luego ya reiniciar la actividad.
Y fijaros, esto es curioso porque según nuestros relojes biológicos, hacia las 2:30 y hacia las 3:30 son momentos en los que se acentúa nuestra capacidad de coordinación y nuestra capacidad de reacción. Bueno, es curioso, ¿no? Porque parece que a esas horas estamos como más abotagados después de comer, pero eso es porque comemos tarde. Si comiéramos a buena hora, a las 3:30, volveríamos a estar pues bien, con la energía bien, activos, ¿no? Y con esa capacidad de reacción y de coordinación que de forma natural a esas horas tenemos. No sé si esto tiene algo que ver con nuestra historia evolutiva y nuestra forma de vivir en años pasados, ¿no? Pero probablemente sí. Luego hay otra cosa interesante y es que alrededor de las 5 de la tarde es un momento en el que tenemos un buen nivel de fuerza muscular. Bueno, bien. Y esto se puede aprovechar, ¿no? Puede ser un buen momento para salir de paseo, para hacer algo de actividad física. Es decir, es por la tarde, pero no muy tarde. No conviene tampoco hacer actividad física a última hora de la tarde porque la actividad física activa. Activa y es una señal externa que también le llega a ese reloj interno o a esos relojes internos y le da una información de activación. De manera que es verdad que la actividad física, si es por la mañana, mucho mejor. Y además eso yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Cuando uno hace actividad física, después estamos bueno, podemos estar físicamente cansados, ¿no? Pero también sentimos energía, es decir, la actividad física activa. Pero es verdad que a las 5, bueno, es un momento de máxima fuerza muscular. ¿Vale? Bien, momento de la tarde, de primera hora de la tarde, ¿no? En el que podemos aprovechar pues para hacer algo. Pero ya a partir de las 6, digamos que a partir de las 6, ¿no? Las 6 de la mañana es el momento en el que el cuerpo se empieza a poner en marcha, activar todo, activar el metabolismo también, la función digestiva, a nivel cardiovascular, la tensión. Y a partir de las 6 de la tarde, al revés, ¿no? Aquí a partir de las 6 el cuerpo empieza ya a desactivar cosas. Y empieza ya a desactivar cosas, por ejemplo, pues el metabolismo ya lo ralentiza, ya no, la sensibilidad a la insulina disminuye, ya no vamos a ser capaces de procesar bien los azúcares o los hidratos de carbono. Bueno, empieza a disminuir también la tensión arterial. La temperatura corporal en ese momento es elevada, porque la temperatura ha ido aumentando, ¿no? A lo largo del día, pero luego por la noche pues va a ir disminuyendo y alrededor de las 7 8 de la tarde pues va a empezar otra vez a sintetizarse, a fabricarse la melatonina para que volvamos a empezar el ciclo y a dormir. ¿Vale? Así que esto es muy importante porque a las 6 de la tarde es como un punto clave en el que ya el cuerpo ya se está preparando para las funciones de reparación, ya no tiene esa capacidad, pues de, por ejemplo, a nivel de energético, ¿no? De poder gastar energía, porque está más por recuperar tejidos y rehabilitar tejidos. Bueno, y eso es importante. Entonces, por ejemplo, todo esto es lo que en general, ¿no? Bueno, ahora estaba pensando otra cosa, pero os voy a explicar lo de los cronotipos porque viene muy bien ahora, ¿no? Ahora ya sabemos un poco a lo largo del día qué es lo que sucede. Los cronotipos pueden ser distintos en unos y en otros. Os los explico. Y luego, os los explico ahora. Y luego, si os apetece, ponéis ahí si os identificáis en un cronotipo o en otro, o sois un cronotipo indeterminado que puede ser. Bueno, es fácil. Cronotipos hay dos. Bueno, puede haber tres si somos el indeterminado, pero cronotipos claros hay dos. Podemos ser personas de cronotipo, digamos, matutino, ¿no? De cronotipo matutino quiere decir que somos personas que por la mañana nos despertamos y nos levantamos bien, que luego, pues a primera hora de la noche ya estamos muy caos y nos vamos a dormir y nos dormimos fácilmente. Es decir, personas más matutinas, que estamos mejor por la mañana, que no nos cuesta levantarnos relativamente, ¿no? Y que bueno, que nuestro mejor momento del día es la mañana. Sin embargo, hay personas que son de cronotipo vespertino, que
ese nivel de energía o nivel de capacidad de trabajo o de concentración durante la mañana no lo sienten tanto en ese momento, sino que lo sienten más por la tarde o incluso por la noche. Son personas que les cuesta mucho más levantarse por la mañana y que por la noche alargarían, no tienen prisa de irse a dormir, ¿no? Un matutino por la noche llegan las 10 o las 11 y el matutino ya está, que se quiere ir a dormir porque tiene sueño, ¿no? Pero el vespertino no, el vespertino pues a las 10 de la noche está tan fresco y se siente bien. Son dos cronotipos muy distintos. No sé si os identificáis en uno o en otro. Entonces, poned por ahí alguna pista si queréis. Y esto normalmente somos un cronotipo u otro desde pequeños, o sea, desde muy pequeños, sin que nos hayan condicionado para nada, ¿no? O podemos ser un cronotipo indeterminado, es decir, que tampoco nos veamos identificados exageradamente ni en uno ni en otro, ¿no? Pero esto es importante. Por ejemplo, bueno, pues hay, mira, hay dos Anas aquí que son una matutina y una vespertina. O yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era pequeña, cuando era pequeña y tengo una hermana y dormíamos en la misma habitación y éramos pequeñas las dos y recuerdo por la noche que por las noches ella estaba dando saltos por la cama y queriendo jugar y yo estaba queriendo dormir y diciéndole que por favor que parara porque yo es que estaba ya, o sea, yo estaba para dormir total y ella estaba en plena actividad, ¿no? Así que, bueno, desde pequeños podemos ser de una manera o de otra. También es verdad que hay momentos de la vida que podemos ser un cronotipo más acentuado. Por ejemplo, los adolescentes suelen ser más vespertinos, pues porque, bueno, porque su contexto social también lo influye un poco, ¿no? Y también podemos ser indeterminados, es decir, que tampoco, bueno, tampoco sea una cosa que podamos definir exactamente. Bueno, sea como sea, tenemos que tener en cuenta que aunque digamos que el matutino, ¿no? El cronotipo matutino es el que parece que va un poco en línea a lo natural, ¿no? Al ciclo natural que os he explicado, pero el vespertino, aunque va un poquito contra ese ritmo natural, pero tiene también que respetar un poco esos ritmos biológicos que, bueno, pues que están conectados con lo que os decía de los elementos externos naturales, que el principal es la luz, ¿no? La luz y la oscuridad, pero también la actividad física que hagamos, cuando comemos, ¿no? Es decir, determinadas cosas. Y muy importante, por ejemplo, fijaros que en lo que os decía antes, a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Que el cuerpo empieza a desconectar cosas, a desconectar funciones y a conectar otras de reparación. Y a partir de la noche, el cuerpo, fijaros, o sea, es que es una pasada, ¿eh? El cuerpo es muy sabio, es muy sabio. No sé cómo a veces vamos tan en contra del pobrecito y aún así aguanta y resiste, ¿no? Pero fijaros qué sabio es el cuerpo. Por la noche, el cuerpo, digamos que genera ciertas señales para que no tengamos sed y que no tengamos hambre, para que ese sueño no se interrumpa ni por sed ni por hambre y tampoco por activación del sistema digestivo ni tampoco por el renal. En principio, bueno, sí que puede pasar que depende de las personas, pues sí que necesitemos levantarnos al baño, ¿no? Pero en principio el sistema renal y el sistema gastrointestinal están parados, están ralentizados y también se generan señales para que no tengamos sed y para que no tengamos hambre. Eso es lo natural. ¿Qué pasa cuando resulta pues que como que estoy funcionando del revés, ¿no? Llega la noche, mi intestino se activa, tengo ganas de ir al baño, por la noche me da por comer. Bueno, ahí cuidado porque estamos totalmente al revés, ¿no? Y hay que ver un poquito qué es lo que ha sucedido. Si hemos ido modificando o no teniendo demasiado cuidado con nuestros horarios y hemos llegado a invertir un poco los ritmos y alterarlos de manera que en lugar de la activación de la mañana estamos teniendo la activación gastrointestinal por la noche, bueno, hay que ir viendo un poco, ¿no? Qué es lo que lo que se puede corregir para reordenar esos ciclos, porque
cuando los ciclos se han desregulado, ¿no? Se han desincronizado, se pueden volver a sincronizar, por supuesto, ¿no? Esto es como cuando en los problemas del sueño se ven más, pero en los problemas gastrointestinales, como os digo, también. En una persona que tiene problemas del sueño porque ha alterado tanto sus horarios que digamos que ya no tiene ese reloj, ya no está funcionando adecuadamente, pues se ha desfasado, ¿no? Se ha desfasado y entonces, bueno, hay que volver a poner ahí un orden en todo lo que hacemos durante el día, ¿no? Cuándo desayuno, cuándo hago actividad física, a qué hora como, qué como y qué meriendo y todo, ¿no? Y bueno, pues luego la cena. Y todo eso pues ayuda a regular no solo el sueño, sino también a nivel gastrointestinal, toda la función gastrointestinal si se había alterado, también el peso corporal, porque, bueno, esto es un pez que se muerde la cola, ¿no? Al final, y todo tiene que ver, claro, cuando hemos desincronizado el reloj, podemos estar teniendo demasiado apetito a horas de la noche que no toca, o incluso podemos levantarnos por la noche con falta de sueño, a lo mejor tenemos insomnio, o nos despierta el dolor y como no está bien sincronizado, no está funcionando bien ese reloj, resulta que por la noche nos despierta el dolor y tenemos hambre. Y bueno, pues claro, ahí está todo funcionando mal, porque en realidad por la noche deberíamos estar durmiendo, no tendríamos que tener hambre, ¿no? Sin embargo, tenemos dolor, nos levantamos, tenemos hambre, comemos algo. Al comer algo por la noche, al cuerpo le llega una señal que no se espera, tampoco puede procesar esa comida porque en ese momento digamos que los obreros que utilizan la energía no están. Esto es como si a una obra de construcción, ¿no? En una obra en la que hay muchos obreros, durante el día, pues imaginaros, claro, si durante el día llegan todos los materiales, están todos los obreros allí, pues bien, ¿no? O sea, pues durante el día vamos comiendo, llegan los materiales, nuestro sistema está activado, pueden utilizar esos materiales, ¿no? El metabolismo puede utilizarlos, los utiliza adecuadamente, no hay problemas de subidas bruscas de glucosa, porque, bueno, todos los obreros están en la obra, llegan los materiales, los utilizan para lo que hace falta, no hace falta almacenar materiales porque están todos los obreros ahí y los pueden utilizar todos, ¿no? Pero ¿qué pasa si resulta que hay una desincronización en esa obra o en ese cuerpo? En el momento en el que están todos los obreros preparados, no llegan materiales. Y en el momento en el que ya no hay obreros porque se han ido a dormir a su casa, resulta que llega el camión con todos los materiales, ¿no? O sea, llega todo el material. Pues no hay obreros, pues ¿qué va a hacer? Pues nada, pues como mucho descargar y todo ese material se va a quedar ahí almacenado y acumulado, de manera que, bueno, en el caso de una obra no tendría demasiada trascendencia porque al día siguiente llegan los obreros y lo utilizarían. Pero en nuestro cuerpo es más perjudicial porque si por la noche llega material y no lo podemos utilizar, eso genera señales que alteran el metabolismo, nos hacen engordar más, nos hacen enfermar más, nos hacen aumentar la inflamación, mil cosas, ¿vale? Bueno, entonces, claro, tenemos que tener un poquito ahí de cuidado. ¿Cuáles son las recomendaciones principales? Es decir, ¿qué tengo que hacer? Es decir, yo no sé si en vuestro caso pues estáis en una situación óptima o ya hay una desregulación, ¿no? De todos los ritmos o si no de todos, pues de algunos ritmos biológicos. Pero sea como sea, no importa. Si estamos mal, súper importante, tenemos que ponernos a ello y ver todos los detalles que puedan ayudar a regular esos ritmos biológicos. Si estamos bien, súper importante también, es decir, porque prevenir es lo más importante, es decir, prevenir es vital. Entonces, bueno, si tanto en una situación como en otra, pues hay que abordar este tema y qué podemos hacer. Bueno, lo primero, los horarios importan, ¿no? Ya hemos visto. Es decir, si por ejemplo, imaginaros una situación. Imaginaros que, bueno, pues yo tengo un trabajo, bueno, quien sea, ¿no? Una persona tiene un trabajo y en ese trabajo se tiene que levantar muy temprano. Se tiene que levantar como a las 4 de la mañana, que eso es a media, o sea, no, eso no es ni temprano, o a las 3 de la mañana, ¿no? Eso es, pues, en plena noche. Y esa persona que se levanta a las 4 de la mañana, ¿desayuna o no desayuna? ¿Qué hace? Porque en ese momento del día
el cuerpo todavía no ha activado el sistema digestivo. No, el cuerpo todavía está en fase de reparación, el sistema digestivo no se va a activar todavía. De manera que tampoco va a tener capacidad, ¿no?, de utilizar bien esos materiales. Entonces, en ese momento, pues es mucho más adecuado tomar algo muy ligero, pues pues lo que sea, una infusión, un vasito de bebida vegetal, una pieza de fruta pequeñita, algo, si por no levantarnos e irnos, ¿no?, sin nada, hidratarnos sobre todo. Y bueno, pues seguramente después en el trabajo, pues si luego hacia las 8 las 9 tengo un ratito que puedo para desayunar o almorzar, en ese momento sí hacer el desayuno, ¿no? Importante porque ahí ya se habrán activado todos los sistemas, sobre todo el sistema digestivo. Entonces, bueno, los horarios son importantes. Claro que fijaros que nos va a influenciar mucho porque la situación ideal es que no tengamos horarios externos que nos afecten, ¿no? Es decir, que yo 100% pueda elegir en qué horario trabajo, en qué horario me levanto, en qué horario como. Eso es lo ideal, pero esa situación ideal no siempre la tenemos. Entonces, bueno, pues adaptar un poco, pero procurar dentro de los horarios que nos condicionen por trabajo, por lo que sea, por contexto social, familiar, etcétera, dentro de lo que tengamos, procurar una super constancia, porque al cuerpo, como a cualquier máquina, ¿no? Si el cuerpo no puede prever lo que va a pasar, no se puede ajustar, porque si un día comemos a una hora o desayunamos a una hora y cenamos a otra hora distinta, o sea, si todo está siguiendo un completo desorden y no hay una pauta regular, ese reloj interno, que aunque tiene señales externas que le pueden ayudar a regularse, va a ir desincronizado. Entonces, bueno, necesitamos que haya esos horarios regulares. Luego es importante, por ejemplo, algún aspecto, como por ejemplo que en la comida es el momento en el que podemos poner en desayuno y comida, desayuno y comida podemos poner más hidratos de carbono, pero por la noche, en la cena, ya ahí los hidratos de carbono no nos hacen falta, porque es que en ese momento, como os decía, ya a partir de las, de las 6 de la tarde, que el cuerpo ya empieza a desactivar cosas, ya es que digamos que el metabolismo ya prácticamente no está preparado para recibir cantidades grandes de glucosa, y lo único que va a suceder es que llegarán todos esos materiales, no habrá obreros y todos esos materiales van a quedar ahí acumulados, y en nuestro caso va a ser glucosa que va a quedar acumulada en la sangre, creando una hiperglucemia, que eso no es nada bueno, porque eso es una señal que genera, pues bueno, más predisposición a tener un problema de obesidad con todo lo que eso conlleva, más acumulación de grasa corporal con todo lo que eso conlleva. ¿Vale? Así que en realidad pues deberíamos procurar que la cena sea a base de proteínas, ¿no? Un pescado, una tortilla, un poquito de carne blanca, de pavo, y un acompañamiento o un primer plato con verdura, ensalada. Las verduras, bueno, pues casi cocinadas a la noche se digieren mejor, pero bueno, si os sienta bien la ensalada, pues también bien. Y es importante la merienda también. En la merienda es un problema, bueno, un problema, es una situación en la que a veces se genera problema porque esa serotonina que por la mañana se ha segregado en cantidad suficiente o esperadamente suficiente, que nos ha mantenido despiertos, con buen estado de ánimo, bien, ¿no? Pues activados, vamos a trabajar, todo bastante bien, resulta que por la tarde ya empieza a bajar. Y esa bajada de serotonina pues nos hace que el estado de ánimo pues ya sea un poco peor, sin darnos cuenta, porque obviamente no somos muy conscientes de todo ello, pero la serotonina va bajando por la tarde, el estado de ánimo baja un poco, la energía vital también baja, y el cuerpo es muy sabio, porque el cuerpo aprende, bueno, de todo lo que le pasa, y cuando tomamos alimentos muy ricos en hidratos de carbono, la serotonina sube. Y sube también el sistema de recompensa, sube la dopamina, porque en el sentido de que nos genera placer y nos sentimos mejor, ¿no? Entonces, en la merienda podemos estar tentados a comer más de la cuenta,
un poco por esa situación. Pero tenemos que entender que es un momento del día que es normal que ya estemos de bajón, que inconscientemente el cuerpo esté buscando fuentes de energía calóricas y normalmente a base de azúcares, pero tenemos que intentar hacerlo bien, ¿no? Es decir, bueno, no me tengo que volver loco y comer dulces, sino que, bueno, pues sí que me tengo que preparar una merienda en la que haya algo de azúcares, pero azúcares naturales, ¿no? A base de fruta, unas semillitas, un poco de yogur, hacerme ahí pues un bol bien bonito y bien rico, con un poco de yogur, unas semillas de chía, un poco de fruta, o bueno, unos crackers ligeros, pues con un poquito de aguacate y unas semillitas, o un poquito de aguacate y unas rodajitas de plátano. Bien, pero ese momento de la merienda es muy importante porque también nos va a ayudar si en ese momento merendamos y tomamos un poquito de alimento y un poquito de azúcares, pero un poco, azúcares naturales, también va a subir un poquito la serotonina, ¿no? Bueno, nos vamos a sentir mejor y al final esa serotonina enseguida se va a transformar en melatonina porque como el cuerpo está ya preparándose para dormir, fijaros que la melatonina se fabrica a partir de la serotonina, que el cuerpo aprovecha mucho todo y es muy sabio. Entonces, bueno, pues esa serotonina que le hemos dado ahí un poquito de vidilla con la merienda, luego va a servir para fabricar la melatonina. Pero tenemos que procurar evitar meriendas con demasiados azúcares, ¿no? Obviamente por un tema calórico y de cuidado del peso corporal, pero bueno, también por un tema de equilibrio de todos nuestros ciclos vitales. Gracias, Charo. Gracias. ¿La fruta por la noche o en la cena? Bueno, esa es buena pregunta. Mirad, no... a ver, la fruta tiene muy poca cantidad de azúcar, así es que si nos apeteciera una pieza de fruta después de la cena, una pieza no muy grande, una manzana pequeñita, no sé, pues un poco de fruta, unas fresas, no es un gran error, porque en realidad esa cantidad de azúcar es muy pequeña y tiene fibra, y esa fibra va a hacer que ese azúcar se absorba más lentamente. Pero sí que es verdad que yo por lo menos recomiendo que en la cena cambiemos el postre a base de fruta, que lo cambiemos por un yogur, porque el yogur tiene un poquito más de proteína, más, bueno, obviamente tiene proteína que no tiene la fruta, ¿no? Pero añadimos un poco más de proteína a nuestra cena y esa proteína que añadimos con el yogur de postre en la cena nos va a ayudar a que se genere esa melatonina también, porque la melatonina se fabrica a partir de la serotonina, pero la serotonina se fabrica a partir del L-triptófano, que es un componente que está en las proteínas. Por eso es importante que en la cena haya proteínas, ¿no? Entonces, si en la cena pongo de postre un yogur, bueno, pues estoy favoreciendo ese proceso del sueño y ese proceso de reparación con proteínas que el cuerpo necesita, porque en la noche el cuerpo va a regenerar proteínas musculares, proteínas de los tejidos. Las proteínas ahí son importantes. ¿Se puede merendar un yogur de cabra con 3 o 4 nueces? Sí. Y si le pones un poquito de fruta, medio plátano, un trocito de aguacate, así a trocitos, ideal, mucho mejor, ¿vale? La fruta es súper importante, la fruta hay que tomarla, ¿no? Durante el día hay muchos momentos de tomar la fruta, ¿no? Y bueno, por la noche ya os digo, no es porque, bueno, no sería un excesivo problema tomar una fruta de postre, obviamente, pero bueno, si tomamos un yogur, bien. Incluso podemos tomar un yogur y nada, un poquito de fruta ahí cortadita para que, bueno, pues nos dé un poco de motivación y sea distinto, ¿no? Pero todo con moderación y un poco pensando en esto, ¿no? Que en la cena predomine la proteína porque es lo que el cuerpo va a necesitar. También la verdura, ¿eh? No nos la olvidemos, que una dieta con buena cantidad de fibra ayuda a que nuestro sueño sea más profundo y reparador. Así que tenedlo en cuenta, las dietas que son bajas en fibra y además altas en carne, por ejemplo, ¿no? Esta combinación es horrorosa para los ciclos, los ciclos biológicos y para el sueño también. Así que bueno, pues ese sería un poco el consejo. Hay yogures ricos en proteínas, son mejores. Mirad, yo en eso, la verdad es que como proteínas no nos faltan en la alimentación.
Los yogures ricos en proteínas los utilizaría en contextos muy concretos de personas que realmente necesitan un extra de proteína, pero en personas que cenamos también algo de proteína pues con el plato principal, ¿no? Digamos, y la verdad es que no hace falta utilizar un yogur enriquecido en proteínas. No está mal, pero no hace falta que gastemos ese dinero extra. Podemos comprar un yogur natural de lo más normal del mundo y eso ya nos viene bien, ¿vale? Eh, en un mundo ideal, bien, buena cosa para concluir, sería buena cosa. En un mundo ideal, ¿cuál sería el horario? O sea, el horario de comidas, ¿no? Bueno, pues idealmente, desayuno entre las 7:30 a las 8, media mañana alrededor de las 10:30, 11, comida alrededor de la una merienda que puede estar alrededor de las 5, 5:30, 6 como muchísimo, ¿eh? Y luego ya una cena que tiene que estar idealmente alrededor de las 8, 9. Pero bueno, entre las 8 y las 9. En invierno a las 8 es más fácil. Ahora quizá hacia las 9, ¿no? Pero esos serían los horarios. Y como nos quedan 20 segundos, porque Instagram ya me está avisando de que hemos hecho una horita, os envío un beso muy grande y un súper abrazo. Os agradezco un montón que estéis ahí. Y bueno, y seguimos en contacto y nada, lo dicho, gracias, cuidaros mucho y buen fin de semana, que lo paséis bien.